Que hemos estado estudiando tiene que ver con Génesis y habla de las profecías que se cumplieron en Jesús, ¿no es cierto? Otra profecía interesante, Génesis 22, 18. Mire cómo dice Génesis 22, 18. Dice, en Génesis 22, 18, no la tienes allí, perdón, no la tiene. Ahí nos hablaba de que todas las naciones de la tierra serían benditas en el Señor. Eso dice Génesis 2.18. Ustedes lo van a encontrar porque lo tienen en la hoja. Lo pueden leer en su casa después. No, en su casa pueden leer todos los textos, ¿no? Ahí en la hoja están todos los textos. No los pudimos anotar todos allá porque serían demasiados, ¿no? Ahora, Pablo hace énfasis que la palabra simiente en este caso, como dijimos en delante, es singular. Eso lo dice en Gálatas 3.16. Se refieren a una persona, a uno solo que nacería de la simiente de la mujer, y ese uno solo sería Jesucristo, ¿no? Acerca de él, también nos dice Génesis 49.10, que él tenía que ser descendiente de la tribu de Judá. Y también tenía que descender del rey David, según Salmo 89, 3 y 4. Ahora, en esto hay algo interesante. Jesús no desciende directamente de José, porque él no es hijo de José, él es hijo del Padre. Pero su padre terrenal, aquí en la tierra, fue José. Y cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos la genealogía de José, vemos que José era de la tribu de Judá y que era también descendiente de David, ¿no? Esa profecía se cumple en Jesús. ¿Ok? Esa profecía se cumple en Jesús. Aunque su padre, eso lo podemos leer en Mateo 1, del verso 1 a 2, nos va a hablar allí, ¿no es cierto?, de que él desciende de Judá y desciende también de David, ¿no? Es interesante. Todos estos datos son importantes, hermanos, porque esas son las pruebas de que Jesús es realmente el que dijo que era, ¿no? Eso nos muestra que Jesús de verdad era el enviado de Dios, era el que cumplía las profecías, ¿no es cierto? Los eruditos judíos del tiempo de Jesús y algunos de ahora han rechazado al Señor, pero lo hacen no basado en pruebas bíblicas, porque la Biblia tiene pruebas claras de que Jesús es el enviado, Él es el Mesías, ¿no? Cuando alguien rechaza eso es porque está rechazando la Biblia nomás, ¿no? Ahora, dijimos que Génesis tenía profecías sobre Jesús. Vamos a ver otras muy interesantes, pero ahora en el libro de Isaías. No podemos ver todos los libros, así que vamos a ver algunos nomás, ¿no? Estamos estudiando las profecías que hacen referencia, ¿no es cierto?, a Jesús, ¿no? Que nos hablan del Mesías, cómo iba a ser el Mesías, cómo iba a nacer Jesús, cómo iba a ser Él, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a Isaías, vamos a ver lo que dice allá, 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, un milagro, algo que no es normal, ¿no es cierto? Dice, he aquí que la Virgen concebirá, ¿no? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Interesante, porque no es normal, ¿no? Pero esto fue escrito 700 años antes de Jesús. O sea, estamos viendo que alguien escribió algo 2000 y algo años antes de Jesús y que eso se cumplió en la vida de Jesús, ¿no es cierto? Y después vemos que alguien que en 700 años después también, sin haber conocido al otro, escribió y escribió cosas diferentes que también se cumplen en Jesús, como es este caso. Él fue hijo de una virgen, ¿no? De una mujer que no había conocido varón. María era virgen cuando concibió a Jesús. Eso es lo que la Biblia dice. Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Por un milagro.
por una señal. ¿No? Casi siempre cuando la Biblia habla de una señal, está hablando de un milagro, ¿no? Ella, cuando María dio a luz a Jesús, era virgen, ¿no? Eso es lo que nos dice Mateo 1, 22 y 23. Bueno, quiero aclarar algo, eso no quiere decir que ella fue siempre virgen, ¿no? La Biblia dice que después conoció a su esposo, ¿no es cierto? Pero antes de tener a Jesús, ella era virgen, ¿no? Era virgen. Ahora, acerca de la obra del Mesías, la profecía dice algo interesante. No lo vamos a leer ahí atrás, pero es algo que ustedes lo tienen aquí. En Isaías 35, versos 5 y 6. A lo mejor para otra vez voy a tener que anotar todos los textos, ¿no? Pero anótenlos ustedes allí. Bueno, los tienen anotados. Nomás ustedes léanlo en su casa. Pero ahí dice que los ciegos verían. Esa es una profecía, ¿no? Los ciegos verían, los sordos oirían y los cojos saltarían, ¿no? Bueno, hermano, eso se cumplió en Jesús, pero se cumplió de dos maneras. En una forma literal. Ciegos que no veían, incluso desde niños, recobraron la vista, tuvieron vista porque Jesús los sanó, ¿no? Había hombres que no podían hablar, uno que tenía un espíritu mudo, creo, ¿no? Y el Señor lo hizo hablar, ¿no? El Señor sanó ciegos, sanó paralíticos, ciegos y mudos, pero también hizo que los paralíticos pudieran caminar, ¿no? Había ese hombre que se ponía allí estaba tirado, ¿no es cierto?, con su cama allí al lado de un estanque, queriendo sanarse, porque decían que el primero que tocaba el agua, cuando un ángel movía las aguas, ese el primero que lo hacía, ese quedaba sanado. Y claro, él nunca podía ser el primero. Ya llevaba 30 años en ese lugar, con esa esperanza, esperando, ¿eh? Y Jesús lo sanó y le dijo, ya toma tu cama y ándate. Y era sábado y los otros se enojaron. ¿Cómo estás cargando tu cama en sábado? Y dijo, ¿y quién te sanó? ¿No? ¿Cómo es eso? Estabas mintiendo. 38 años tenía, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué manera de...! Y ahí estaba, nunca había podido entrar al agua. Pero él no necesitaba el agua. Él necesitaba que Jesús lo sanara. Y Jesús lo sanó, ¿no? O sea, todo lo que se dijo de Jesús se cumplió. Ahora, esto también se cumplió en una forma espiritual. Los ciegos espirituales comenzaron a ver. Y los sordos, los que no escuchaban, no podían escuchar el mensaje del Evangelio, llegaron a verlo. Eso sigue viéndose por todos lados, ¿no es cierto? El Señor sigue sanando enfermos físicos y espirituales. El Señor sigue haciendo maravillas entre nosotros, ¿no es cierto? Claro, el Señor sanó a los enfermos espirituales también. Y los cojos espirituales, los que no podían caminar, pudieron vivir. Les voy a decir una cosa, hermano, yo era un muerto espiritual y el Señor me resucitó, ¿no? Yo estaba sumergido ahí en el fondo de una alberca, me había tomado todo el agua y estaba ahogado, muerto, más muerto no se podía estar espiritualmente. Y el Señor me levantó. Pablo dice que eso es lo que pasaba con él, ¿no es cierto? Es lo que pasa con todos los que no han venido a Cristo. Él nos levantó, Él nos dio vida, Él nos sanó, Él nos hizo ver, Él nos hizo escuchar, Él nos hizo caminar, Él nos dio vida. ¿No? Se cumplen las profecías. Todas las profecías que se dieron acerca de Jesús se cumplen. Ahora, otra cosa interesante, Isaías dice que, hablando de Jesús, y algo interesante, que no lo vamos a leer todo, pero en fin, mire, él dice en Isaías, en el capítulo 11, verso 2, en el 61, verso 1, él dice que el Espíritu del Señor reposaría sobre Jesús, ¿no? Fíjate, eso pasó siempre en la vida de Jesús. Pero hubo un momento en que esto fue notable. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu descendió en forma de una paloma y reposó sobre Jesús.
Interesante, ¿no es cierto? Ahora, la Escritura nos dice que el Señor fue azotado, se le puso una corona de espinas, fue abofeteado, escupido, fue separado del Padre. Al cargar con todos los pecados nuestros, fue hecho pecado por nosotros. Entonces, Isaías 61:11, Isaías 52, 14, nos habla de que Él fue desfigurado más que todos los hombres por causa de que Él cargó nuestros pecados, ¿no? Cuando Él cargó el pecado, imagínense, hermano, hay una historia, ¿no? Para ilustrar esto, hay una historia de un hombre al que escogieron para pintar la última cena. Era un hombre muy bello, mucha pureza en sus ojos, y lo escogieron para pintar a Jesús. Creo que fue Da Vinci, no estoy seguro que pintó ese cuadro, pero después al final faltaba otro para pintar a Judas, y no lo encontraban. Habían pasado ya años, porque demoraron años en pintarlo. Y este hombre buscó y buscó, hasta que en un lugar por allá perdido encontró al hombre con la mirada más mala que había, ¿no? El hombre que reflejaba más maldad. Y lo llevó. Y cuando lo pintó, el hombre le dijo: me pagaste más por pintarme como Judas que por pintarme como Jesús. Era el mismo hombre que con los años y el pecado se había desfigurado. Pero ahora Jesús estaba cargando todos los pecados de la humanidad. El pecado desfigura, el pecado hace daño, ¿no? La Biblia dice que Él fue hecho pecado por nosotros. Y eso es lo que estaba profetizado en Isaías 52:14, ¿no? Ahora también la Escritura nos dice que sería despreciado, desechado por los hombres. Isaías 53:3 nos dice que sería llamado varón de dolores. Hermanos, Jesús sufrió mucho, ¿verdad? No podemos decir que no. A veces yo escucho predicadores que insinúan que por ser cristiano tú no vas a sufrir dolores. ¡Qué barbaridad! ¿Quién tenía más fe? ¿Quién era más puro? ¿Quién era más cristiano, por así decirlo? Aunque no era cristiano, porque cristiano significa ser seguidor de Jesús, ¿no es cierto? Pero ¿quién fue más perfecto que Jesús? Y Él fue azotado, maltratado, humillado, ¿no es cierto? Despreciado, escupido, se le puso una corona de espinas, ¿no es cierto? Se le dieron latigazos. Bueno, Él cargó nuestros dolores, Él cargó nuestras enfermedades, dice la Escritura, ¿no? Y bueno, les voy a decir algo, y esto es interesante, hermano. Ahora los cristianos nos seguimos enfermando, los cristianos seguimos envejeciendo, ¿verdad? Nos arrugamos un poquito y nos ponemos gorditos, ¿cierto? Claro, es verdad, eso nos sigue pasando. Pero viene el día, hermano, yo tengo un cuerpo diferente, lo tengo ahí arriba, ¿no? El Señor me lo dio. Tenemos un cuerpo guardado, ¿no es cierto? Viene un día en que vamos a recibir ese cuerpo. ¡Amén! ¿No? Será un día maravilloso. Ahora, hablando de Jesús, también en Isaías 53:7, dice que Él iba a ser llevado como un cordero al matadero. El cordero ni siquiera reclama cuando es llevado al matadero. Dice que Jesús no abrió su boca, ¿no? Él fue mansamente, humildemente llevado al matadero sin protestar. Esa profecía se cumple también. Y algo interesante, lo condenaron siendo inocente. Eso decía también Isaías 53:12. Es más, ahí dice que sería sepultado, o sea, sería muerto, pero entre delincuentes, ¿no? Pero con los ricos sería en la sepultura. Jesús fue sepultado en una tumba de ricos, tal como estaba profetizado. Él cargó los pecados de todos. Y algo interesante, Isaías decía que Él oraría por los transgresores. Cuando Jesús estaba muriendo, Él estaba orando por sus asesinos. Padre, no les tomes en cuenta este pecado porque ellos no saben lo que hacen. Estaba orando por ellos, ¿no? O sea, nosotros vemos como todas las profecías de Jesús se cumplen. Y yo les dije, con 8 profecías es un número bárbaro,
pero son mucho más de 40 y mucho más de 50 las profecías que se cumplieron en Jesús exactamente así como estaba profetizado, ¿no? Y bueno, solo un milagro podía pasar para que esto sucediera. Solo un milagro. Esto nos comprueba claramente que la Biblia es la palabra de Dios y que también Jesús es el Mesías y que es el Salvador y que podemos confiar en Él. Gloria a Dios, amén. ¿Amén? Bueno, vamos entonces ahora al libro de los Salmos. El libro de los Salmos fue escrito antes que Isaías. Y si es que Isaías fue escrito 700 años antes, el libro de los Salmos ya estaba escrito cuando fue escrito Isaías, ¿no? David ya había escrito, ¿no? Ahora, David profetiza en el Salmo 2.7, dice que el Padre llamaría a Jesús su Hijo. Acá creo que está el texto, ¿no? Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, ¿no? Y bueno, cuando Jesús estaba siendo bautizado, se escuchó una voz que venía del cielo, era el Padre que estaba diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Se cumplía también, ¿no? Se cumplía también lo que estaba profetizado. Ahora, también David profetizó que el Mesías sería un sacerdote del orden de Melquisedec. Y nosotros estuvimos explicando un poquito que alguna de las características de Melquisedec era que no tenía descendencia humana, ¿no es cierto?, que no se sabía de dónde vino, a dónde fue, y que era un sacerdote eterno para siempre. Bueno, Jesús es todo de esa manera y Pablo dice que Jesús es un sacerdote del orden de Melquisedec. Cumple también esa profecía de todas formas. Ahora, Salmo 41.9 dice que sería traicionado por uno de sus amigos, de sus cercanos, de sus amados. Jesús fue traicionado, hermanos, por Judas. Con un beso lo entregó. Con un beso. Por uno de sus amigos más cercanos. Lucas 22, 47 y 48 nos dice eso. Otra prueba interesante es que dice que sería acusado por testigos falsos. Salmo 35, 11. Bueno, también se cumplió. Mateo 14, 57 y 58 nos dice que le pagaron a algunos testigos para que fueran a hablar allí mal de Jesús, a decir mentiras acerca de Él. El Salmo 35, 19 nos dice que sería odiado sin razón, y esto se cumplió en la vida de Jesús, ahí están los textos, ¿no es cierto? También dice que sería despreciado, se burlarían precisamente por encomendarse a Dios. Eso es lo que dice Salmo 22, 7 y 8. Y esto ocurre algo interesante. El Salmo dice allí, Jesús está hablando, o más bien el salmista está hablando y le dice al Padre que lo ha abandonado, ¿no? Y eso es lo que ocurre cuando Jesús está muriendo. Él dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Se sentiría abandonado, ¿no? Así, se sentiría abandonado del Padre, sería despreciado. Otra prueba interesante es la que ocurre allí en Salmo 69, 21, donde dice que le darían vinagre y hiel. Pusieron vinagre y pusieron hiel en sus labios. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba muriendo? Él dijo, sed tengo, y llegaron, le pusieron un hisopo, dice, que lo mojaron con vinagre y con hiel. Esto fue escrito más de 700 años antes. Hay una cosa, algunos dicen, no, que Jesús arregló las cosas para que sucedieran tal como decía la profecía, pero eso es absurdo. No le iban a estar pagando a un hombre para que le pusiera justo vinagre eso no es así, no puede ser así, ¿no? Es lo más ridículo decir eso, ¿no?
Dice que oraría por sus enemigos y ya vimos que él oró por sus enemigos. Otro detalle interesante es lo que dice Salmo 22, 18. Dice que se repartirían sus ropas, las rifarían. Eso estaba profetizado y eso sucedió, ¿no es cierto? Rifaron las ropas de Jesús. Otra profecía es que a él no se le quebrarían ningún hueso. Y esto es interesante también. Este es otro detalle, hermano. Mire, fíjese que a todos los crucificados, lo que pasa con la crucifixión era que era una tortura, que a veces podía durar hasta una semana y la persona no moría. Porque no eran los clavos los que lo mataban, lo que pasaba era que la persona quedaba en una posición que le costaba respirar. Y para poder respirar tenía que levantarse con la punta de los pies, ¿no? Se levantaba porque si no se aplastaban los pulmones en la posición que él estaba y no podía respirar. Entonces, para poder respirar se levantaba con la punta de los pies. Entonces, lo que hacían normalmente, y sobre todo cuando había una fiesta como la que iban a celebrar los judíos, era para que no estuviera el cuerpo allí en ese tiempo, para enterrarlo, sacarlo allí de la cruz, le quebraban los pies, le quebraban los huesos de las piernas. Iban con un martillo y le pegaban y lo quebraban. Pero a Jesús no se lo hicieron, porque ya estaba muerto. La Escritura me dice que eso es lo que tenía que suceder. Y ese es otro milagro, ¿no? Realmente, hermano, y decía también el Salmo en 16:10 que Él levantaría a su siervo sin que vea corrupción. Lo que sucedió con Jesús, resucitó al tercer día, ¿no? Exactamente. Ahora, después de eso subiría al cielo. También se cumplió. Si nos ponemos a ver los detalles, son muchos, son demasiados. Son cosas muy fuertes, ¿no? Que para que ocurrieran era difícil que ocurrieran nada más. Era imposible, es imposible que una mujer dé a luz, por ejemplo, siendo virgen. No, bueno, ahora tiene esa cosa que le inyectan, ¿cómo se llama? Claro, eso se llama por la inseminación, que creo que con una aguja, así, ¿cómo? Ya por vitro, algo así, inseminización por vitro, no sé cómo le llaman, ¿no? Pero es artificial. Ahora lo hacen, pero eso no es tampoco lo mismo, ¿no? En este caso no existía eso. Y Jesús fue, ¿no es cierto? María, perdón, ella tuvo al niño solamente por la obra del Espíritu Santo. Entonces, hay muchas cosas milagrosas, también eso de no quebrarle los huesos, y muchas cosas que ocurrieron, también eso de levantar enfermos, los ciegos, toda la vida de Jesús está llena de milagros, de sucesos increíbles, de sucesos tan difíciles, que para que sucedieran era imposible, muchos, ¿no? Pero ocurrieron tal como estaban profetizadas. Levantaba a los muertos, ¿no? Tal como estaba profetizado, todo eso ocurrió. O sea, todo eso, y esto es importante también, la Escritura ya estaba escrita, ahí está, entonces eso nos da confianza en la Escritura, nos ayuda a confiar en la Biblia. Esto es palabra de Dios, ¿no? El mundo es tan loco, hermano, es tan loco el mundo que cada año se pone a mirar los periódicos y lee los periódicos porque cada año aparecen de estos brujillos, ¿no es cierto?, brujos locos que hacen sus, ¿cómo se llama? Sus, no profecías, predicciones, ¿no? Dicen este año se va a morir Cantinflas, aunque ya se murió antes, pero no importa, ellos hacen un montón de predicciones, ¿cierto? Y bueno, a veces ocurre que una de esas predicciones sucede, ¿no? De 100 que hacen, pasa una. Todas las demás son mentiras. Y la que pasó es porque no podía pasar de otra manera, ¿no? Hay un hombre que está a punto
de morirse, o una señora que, por ejemplo, una señora que estaba embarazada, ya tenía 8 meses, y el brujo dice, esta señora va el próximo año, va a tener un niño. Claro que tenía que tenerlo, yo estaba esperando, la iba a esperar, ¿no? Tenía que pasar, ¿verdad? No necesitaba ser brujo para hacer eso, ¿cierto? ¿No? La gente cree eso. La gente busca decir, la gente lee el horóscopo como si fuera verdad, como si fuera una revelación divina. Y a veces dice cosas tan ridículas que es imposible. Y bueno, si alguna vez ocurre algo parecido, la gente lo arregla, lo pone, le da una forma para que sea exactamente como así está escrito, ¿no? Trata de imaginarse que es así. Pero le hablas de la Biblia y dice, no, ¿cómo se te ocurre? Eso es un libro loco. Bueno, es tan loco la Biblia, es tanta la locura de la Biblia, que miles de años de antes de que una cosa ocurra, lo dijo con detalles y habló de cosas imposibles de que sucedieran, y sucedieron en una persona. Cientos de años antes, ¿no? Yo le confío 1000 veces más a la Biblia, porque todas sus profecías se cumplieron, se cumplen, se están cumpliendo. ¿No? ¿Para qué le voy yo a creer en brujos ridículos, no es cierto? No, ¿verdad? No hay que ser inteligente para pensar, para entender que no hay nada más ridículo que creer en esas cosas, que el horóscopo y todas esas cosas, ¿no es cierto? Como cristianos nosotros no podemos creer en eso, ¿no? Ofendemos a Dios cuando nos ponemos a ver esas tonteras, ¿no? Ahora, hermano, mire, como le dije, muchas de las profecías acerca de Jesús se cumplieron en su primera venida, otras se cumplirán cuando Él regrese, ¿no? Son demasiadas todas para ponerlas en un papel. Quiero terminar nomás con otras 2 profecías que hay por allí, tiempo después de David, de los Salmos. En el libro del profeta Zacarías, él habló de que el Mesías entraría en Jerusalén montado en un burrito, ¿no? Y les voy a decir una cosa, hermanos, los reyes normalmente entraban a caballo, ¿no? Y Jesús era el Mesías, él fue recibido como un rey, ¿no? Hosana, decía la gente al que viene en el nombre del Señor, y tiraba a la gente sus palmas al camino, porque así recibían a los reyes. Y eso fue una semana antes de la crucifixión. Después estaban, lo mismo que estaban gritando viva el rey, después estaban gritando crucifíquenle. Pero Jesús entró, tal como estaba escrito, en un pollino, ¿no? Zacarías 9:9, o sea, en un burrito, dice, ¿no es cierto? Montado en un burro. Ahora, el escritor del último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, dijo que antes del Mesías venía un mensajero, preparando el camino. Ustedes saben quién fue ese, Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista cumplió esa profecía. O sea, hermanos, y Juan el Bautista fue un tremendo predicador, fíjese que Juan el Bautista tenía tal carisma, que no sé cómo llamar, tal atracción. La gente lo quería tanto y quería tanto escucharlo, que él se fue a predicar por allá al desierto, lejos, allá en un río, ¿no es cierto?, lejos de la ciudad, y la gente, en vez de ir a la sinagoga, ¿no es cierto?, se iban allá a escucharlo a él. Para escucharlo a él. Era difícil porque allá, hermanos, aquí cuando hace calor, uno no quiere estar al aire libre, busca sombra, pero en el desierto no hay sombra, y allá sí hacía calor, ¿no? Y allá él no les predicaba las cosas bonitas que hoy se predican para atraer a la gente, ¿no? La gente viene a la iglesia y alguien llega, se levanta, dice que es profeta y dice, el Señor me ha revelado que tú vas a triunfar en tu vida y que vas a tener mucho dinero y que vas a ser un apóstol y que vas a hacer muchas cosas de esas, ¿no? Nunca te dicen, tienes que dejar el pecado, no, siempre te dicen eso. No, pero Juan el Bautista no, predicaba arrepentimiento, arrepiéntanse. Tienen que arrepentirse, ¿no? Y Jesús también habló del arrepentimiento.
es lo que la iglesia necesita hablar hoy también, del arrepentimiento. Fuerte, ¿no es cierto? Sí, era todo lo contrario de los profetitas de hoy, ¿no? Y nunca hubo un profeta como Juan el Bautista, ¿no? Yo le digo la verdad, yo no creo en los profetas de hoy, porque todos son igual, siempre dicen lo mismo, ¿cierto? Pero todos los profetas de la Biblia fueron perseguidos por todo lo contrario, porque no predicaban cosas bonitas. Su mensaje era muy fuerte. Claro, ellos predicaban el mensaje del Señor, ¿no? Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Bueno, solamente queríamos dejar claro en este estudio que las profecías con referencia a Jesús como el Mesías se cumplieron y que son pruebas innegables de la veracidad de la Biblia y de que Jesús es el Mesías y es nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Vamos a cantar, hermanos, a alabar al Señor.